Bienvenidos al canal de Mirando a la Sociedad. Una noche antes de Navidad, Agustino, un taxista, recibe un extraño viaje. Después de dejar a los pasajeros, descubrió que accidentalmente habían dejado a una niña en el coche. Como hombre que vive solo, Agustino no sabía qué hacer ante esta situación. ¿Debería llevarla a un lugar seguro o dejarla regresar con personas que claramente no se preocupan por ella? La elección de Agustino afectará tanto su vida como la de la niña. ¿Hará lo correcto? ¿Y esta decisión cambiará su vida para siempre? ¿Qué harías si estuvieras en la misma situación que Agustino? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Con un sentimiento de mezcla entre miedo y determinación, Agustino decidió ponerse en contacto nuevamente con la madre de Sara. Sabía que tenía que buscar respuestas y la única persona que podía dárselas era esa mujer, aunque ella estuviera en un estado lamentable. Cuando finalmente logró hablar con ella, su voz arrastraba cada palabra entre insultos y murmullos. La conversación era caótica, llena de palabras sin sentido, pero entre la tormenta de palabras, una frase dejó a Agustino paralizado. «El padre de Sara es», dijo ella deteniéndose como si fuera un detalle insignificante. Esta mañana, como todas las mañanas de los últimos años, Agustino comenzó su día con una rutina tan familiar que ya era monótona. Se levantó de la cama fría, caminó hacia la cocina y preparó el desayuno de manera automática, 2 rebanadas de pan tostado seco y un huevo duro que comía no por hambre, sino para llenar el tiempo. Luego sirvió la comida en el plato para Sol, su fiel perro que había estado a su lado durante los días más solitarios. Con la taza de café humeante en las manos, el vapor ascendía y comenzó a caminar sin rumbo por la casa, sus pies moviéndose más por inercia que por voluntad. Afuera, el cielo estaba cubierto de un gris opaco, oscureciéndose cada vez más como si presagiara una tormenta. El viento silbaba entre las rendijas, mezclándose con el sonido de las gruesas gotas de lluvia que golpeaban fuertemente el asfalto, creando una sinfonía caótica que resonaba en el aire. Las pocas hojas que quedaban en los árboles del jardín colgaban flojas, débiles, mientras que las que ya habían caído se acumulaban en charcos oscuros, empapadas y quietas. Sol se acostó junto a la ventana, con los ojos tristes observando ese paisaje, sus orejas caídas como si compartiera el mismo cansancio de su dueño. Ambos, hombre y perro, parecían no querer enfrentarse al mundo exterior, un mundo frío, mojado y distante. De repente, un suave pero persistente sonido provenía de una esquina de la habitación, sacándolo de sus pensamientos vagos. Era el sonido del arranque de su viejo ordenador al que acababa de darle encendido. Se acercó lentamente al escritorio, se sentó frente a la pantalla, donde la luz azul parpadeaba sobre su rostro cansado, fusionándose con su reflejo en el cristal. Por un momento dudó. Su mano estaba sobre el ratón, pero no se movía. Se preguntó a sí mismo, ¿realmente quería pasar otro día perdido en el mar de información inútil que había aprendido a navegar con una desgana casi profesional? Cada día parecía igual, un ciclo interminable de titulares aburridos, publicaciones irrelevantes en las redes sociales y distracciones baratas que no podían llenar el vacío de su alma. Lo que comenzaba como solo un rato terminaba tragándose todo su día, dejándolo con una sensación de vacío cada vez más palpable, como un pozo sin fondo en su pecho. Mientras miraba la pantalla, un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago. Estaba agotado de vivir así. La soledad que lo había perseguido durante los últimos años ahora pesaba más que nunca, como una piedra sobre sus hombros, especialmente desde su divorcio hace 7 años, una herida que nunca sanó del todo. A los 50 años, aún no era viejo, pero sentía como si el tiempo hubiera dejado de moverse, dejándolo atrapado en una realidad sin salida. Las cicatrices emocionales de sus relaciones pasadas seguían ahí, profundas y dolorosas, y cada intento de sanarlas solo traía más fracaso y amargura. Se había aislado del mundo, cerrándose en las paredes de su casa, dejándose absorber por el torbellino interminable de Internet, evitando cualquier contacto humano.
Si no fuera por Sol, su perro con esos ojos leales que parecían comprender su tristeza, tal vez ya no tendría ninguna razón para salir por esa puerta, ni siquiera para respirar un poco de aire fresco. Después del divorcio hace 7 años, Agustino eligió alejarse de la ciudad, dejando su apartamento en el centro urbano para mudarse a una pequeña casa en el campo, donde dejaba su apartamento en alquiler cada verano. En el tranquilo paisaje rural, buscó llenar su tiempo cuidando el jardín, cultivando meticulosamente la tierra con la dedicación que le quedaba. En sus momentos libres, solía retirarse al patio trasero, reparando algunas cosas pequeñas o sumergiéndose en su pasión por la carpintería. Con un conjunto de herramientas que había adquirido él mismo, podía pasar horas elaborando piezas artesanas, cada corte de la madera como una forma de olvidar la realidad, pero solo cuando el clima lo permitía. Esta mañana, el cielo gris y la lluvia persistente lo habían mantenido dentro de las 4 paredes de la casa. El sonido regular de la lluvia afuera acentuaba el silencio sofocante dentro de la casa, como si amplificara el vacío que él trataba de evitar. Sol, su fiel perro, se acurrucaba junto a la chimenea, de repente emitiendo un suave gemido, como si también sintiera el peso que recaía sobre el corazón de su dueño. Ese sonido era un recordatorio de que, fuera de Sol, no tenía a nadie con quien compartir. De repente, en ese silencio, un viejo recuerdo apareció en su mente. Hace unos meses, durante una charla casual, un amigo le había sugerido que probara a ser taxista para ganar algo de dinero extra. En ese momento, Agustino solo sonrió con desdén y desestimó la idea, pensando que no necesitaba más ingresos y que desgastar su coche no valía la pena. Pero ahora, cuando la monotonía de su vida diaria lo aplastaba, esa sugerencia resonó en su mente de una manera diferente. Tal vez no se trataba de dinero, sino de hacer algo, de romper el ciclo inútil que lo devoraba, como lo hacía Internet antes. Con una mezcla de curiosidad y desesperación, sacó su teléfono y con los dedos dudosos deslizó la pantalla antes de descargar la aplicación de taxi. Lo que comenzó como una decisión impulsiva rápidamente se convirtió en un desafío personal. Pasó gran parte de la mañana luchando con la tecnología, botones desconocidos, instrucciones confusas, pero finalmente, después de varios intentos fallidos, logró crear una cuenta. Un pequeño pero claro cambio comenzó a formarse en él, como una suave brisa que movía la pesada cortina. Ya no era solo el hombre sentado inmóvil frente a la pantalla del ordenador, comenzaba a sentirse capaz de hacer algo más. Esa misma tarde, a pesar de la lluvia que seguía cayendo sin cesar, aceptó su primer pasajero. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas se mezclaba con el ruido caótico del tráfico afuera, y en ese momento, Agustino sintió una chispa de vida comenzar a despertar en su interior. El primer viaje fue un éxito, superando sus expectativas. De una decisión impulsiva, conducir un taxi rápidamente se convirtió en una nueva rutina. Ahora, cada mañana, ya no encendía la computadora como antes. En su lugar, abría su teléfono, revisaba los pedidos y estaba listo para salir a la calle y recibir las historias que cada pasajero traía consigo, como una vía de escape a la soledad en la que se había atrapado. No todos los días Agustino conducía su taxi. Vivir en el campo, donde el ritmo de vida es más lento y la demanda de transporte no es tan urgente como en la ciudad, significaba que el número de clientes nunca era constante. Pero incluso en los días de mal tiempo, cuando la lluvia y el viento todavía persistían, siempre había alguien que lo necesitaba, algunas personas apuradas por llegar a una fiesta, otras con ganas de alejarse del campo para disfrutar de unas vacaciones cortas. Poco a poco, Agustino comenzó a encontrar placer en estos encuentros inesperados. Internet, que antes era su refugio, ya no podía compararse con estas conversaciones cara a cara. ¿Cómo podrían las palabras vacías en una pantalla competir con el calor de una historia contada por labios vivos, por personas de carne y hueso sentadas a su lado? Cada viaje era como una discusión viva, más auténtica que cualquier foro en línea que hubiera conocido. Las noticias se compartían al instante a través de las historias de los pasajeros, desde los aumentos de precios en el mercado hasta los pequeños eventos locales.
Las opiniones volaban libremente en el espacio reducido del coche sin ninguna restricción. Aunque de vez en cuando se encontraba con pasajeros callados, inmersos en sus propios pensamientos, la mayoría aún se sentía dispuesta a soltar unas palabras, aunque solo fueran banales. Para Agustino, este cambio fue un regalo inesperado que la vida le ofreció. Poco a poco el muro de soledad, que había marcado su vida durante tantos años, comenzó a agrietarse y desmoronarse. Se volvió más abierto, pasaba más tiempo en la ciudad, observando a la gente pasar con una curiosidad renovada. A veces se entretenía adivinando hacia dónde iban o qué hacían, como un hombre de negocios con traje que podría ser un empleado bancario o una madre joven con su hijo, seguramente apurada para llegar a casa. Esos momentos lo conectaban de nuevo con el mundo exterior, un mundo del que se había aislado por completo, solo con sol y los interminables días en su casa silenciosa. Cada tarde al regresar, cuando el sol se desvanecía en el horizonte, su mente seguía rondando las historias de los pasajeros. Muchos de ellos solo necesitaban a alguien que los escuchara, un par de oídos dispuestos a recibir sus palabras, aunque solo fuera por un breve trayecto. Para algunos hablar con un desconocido como él era más fácil, sabiendo que después de este breve viaje nunca se volverían a ver. Por eso no se sabe cómo el tiempo de Agustino comenzó a pasar mucho más rápido. Se sumergió tanto en este nuevo trabajo que pronto ni se dio cuenta de que la Navidad ya estaba cerca, a solo unos días de distancia. La noche antes de Navidad, Agustino tenía la intención de descansar y no conducir. Se había dicho a sí mismo que pasaría el día relajándose, alejándose de la rutina diaria. Pero al estar sentado en su casa tranquila, la idea de un día largo sin propósito le causó inquietud. Ya no estaba acostumbrado a ese vacío, no como antes, cuando lo dejaba atraparlo frente a su computadora. Ahora, después de días sumido en el flujo de las historias en la carretera, sentía que necesitaba hacer algo, aunque fuera solo un viaje corto. Desde temprano por la mañana, Agustino ya estaba revisando los pedidos que llegaban a través de la aplicación. Fue entonces cuando vio una solicitud que le llamó la atención. No era un viaje largo, pero nadie parecía querer aceptar ese servicio. Al observar con más detalle, comprendió que el pasajero seguramente estaba ansioso por llegar a casa, quizá con la urgencia de compartir una cena navideña con sus seres queridos. No podía quedarse indiferente ante esa situación. Aquella persona necesitaba ayuda y Agustino, sin pensarlo dos veces, decidió que sería él quien los llevaría. El pasajero resultó ser una pareja de ancianos, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de emoción contenida. Querían llegar a la ciudad para pasar la Nochebuena con su familia. Durante el trayecto apenas hablaron, pero el agradecimiento en sus miradas era más que suficiente para Agustino. Al dejarlos en su destino, sintió que había hecho algo bueno, algo que realmente importaba. Sin embargo, una vez en la ciudad, Agustino decidió continuar trabajando un rato más, pensando que no tenía otro plan mejor para ese día. Pero pronto se dio cuenta de que aquel día no era como cualquier otro. Las calles estaban llenas de luces parpadeantes, los transeúntes se movían con una energía festiva que no había visto en mucho tiempo. Los rostros de la gente brillaban con alegría, algunos lucían gorros de Papá Noel, mientras las risas resonaban en el aire frío de diciembre. Las conversaciones triviales y cotidianas de otros días habían sido reemplazadas por palabras de felicitación y buenos deseos. A medida que recogía más pasajeros, Agustino notaba que algo en él no encajaba con todo lo que sucedía a su alrededor. Sentía como si estuviera observando el mundo desde fuera, como un espectador en una obra en la que no tenía ningún papel. Todos hablaban de los regalos que darían, de las mesas llenas de manjares que los esperaban, de las fiestas que continuarían hasta la madrugada. Mientras tanto, Agustino miraba por la ventana de su coche, sintiéndose extrañamente ajeno a todo ese bullicio. No había regalos esperando por él, ni una mesa decorada con platos exquisitos. Agustino, agotado por el ambiente festivo que lo rodeaba, decidió terminar su jornada de trabajo de la manera más tranquila posible. Tomó una botella de cerveza sin alcohol,
Pensó en pedir una pizza y con desdén se imaginó viendo el discurso anual del presidente, donde, como siempre, se hablaría de los supuestos logros del año. No creía en la magia navideña, ni mucho menos en las historias edulcoradas que el cine solía mostrar en esta época. Para él, esas películas eran pura fantasía barata y lo único que provocaban era un malestar creciente. Aceptó lo que pensaba sería el último pedido de la noche, listo para regresar a casa y alejarse de las sonrisas forzadas y la alegría artificial que lo rodeaba. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, parecía tener otros planes. El universo, como si hubiera captado sus pensamientos de hastío, le envió una solicitud peculiar: recoger a unos pasajeros en las afueras, en una cabaña que a primera vista no tenía nada de especial ni festivo. Condujo a través de la carretera oscura hasta que finalmente llegó a una vieja cabaña sin luces navideñas, sin adornos ni rastros de celebración. El silencio reinaba mientras esperaba a sus pasajeros y Agustino, sintiéndose cada vez más impaciente, dejó que su mente divagara. Pensó en su cena solitaria, en la pizza que podría encargar y en cómo matar el tiempo frente a la televisión con el discurso aburrido del presidente de fondo. Miró el reloj. Había pasado ya un cuarto de hora y nadie salía. Estuvo a punto de cancelar el pedido y marcharse, pero justo en ese momento, la puerta de la cabaña se abrió. Lo que vio lo hizo arrepentirse al instante de no haber dejado el lugar antes. Una pareja tambaleante, claramente borracha, salió del interior, arrastrando a una niña pequeña a su lado. La escena era desconcertante. Los adultos apenas podían mantener el equilibrio mientras se acercaban al coche y la niña, con una expresión vacía en sus ojos, no decía una palabra. El hombre tambaleante cayó pesadamente en el asiento delantero y apenas un segundo después, el interior del coche se llenó de un nauseabundo olor a alcohol. La madre, visiblemente borracha, luchaba con la puerta trasera, intentando meterse en el coche de manera torpe. El ambiente se volvió sofocante y Agustino, sintiendo una creciente sensación de malestar, decidió que no podía continuar así. «Lo siento, pero no puedo llevarlos con la niña», dijo Agustino con firmeza, intentando mantener la calma. No quería correr riesgos, mucho menos con un menor en el coche. Además, no me han avisado que necesitan una silla infantil. Ni que fuera un bebé. Espetó el hombre claramente irritado. «Mírala. Si ya es toda una chica». «Las normas son claras», replicó Agustino, sabiendo que tenía razón. «No se permite hasta los 11 años sin una silla adecuada». «¿O es que usted va a pagar la multa?». A pesar de sus intentos de razonar, la madre y la niña finalmente lograron meterse en el coche, ignorando por completo las protestas de Agustino. La atmósfera en el coche se volvió tensa, casi irrespirable. Agustino repitió una vez más su negativa. «No puedo llevarlos». El padre, ahora visiblemente irritado, se giró hacia él con una mirada desafiante. «Oye, tío, no te pongas en plan tiquismiquis», le amenazó. «Haz tu trabajo y conduce. Nadie se va a fijar en la mocosa. Solo llévanos y no te hagas el listo». Agustino sintió una ola de frustración, pero comprendió que discutir con ellos no llevaría a ningún lado. Peor aún, si el hombre se ponía más agresivo, podría terminar destrozando su coche o, peor aún, metiéndolo en una pelea que no quería. Con resignación, decidió que lo mejor sería llevarlos a su destino lo antes posible y deshacerse de ellos cuanto antes. Encendió el motor y empezó a conducir en silencio, mientras los insultos y las amenazas se intercambiaban sin cesar entre los pasajeros en el asiento trasero. Cada palabra que pronunciaban hacía que la tensión en el aire aumentara, pero Agustino se mantuvo concentrado en una sola cosa: dejarlos en su destino y volver a casa en paz. Cuando finalmente llegaron a su destino, el hombre lanzó unos billetes arrugados al asiento delantero, sin ni siquiera molestarse en mirarlo bien. Sus ojos reflejaban una arrogancia borracha, esa falsa sensación de superioridad que el alcohol infunde en quienes se creen invencibles.
Pero para Augustino esa mirada no era más que la máscara de lo patético. Sonrió para sus adentros, sabiendo que esta pareja no era simplemente lamentable, sino completamente repugnante. No despertaban compasión, solo desprecio. Esperó con paciencia a que la pareja abandonara el coche y una vez que las puertas se cerraron con un golpe sordo, suspiró de alivio. Por fin se sentía libre de esa carga insoportable. Empezó el camino de vuelta a casa, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Se alegraba de haber terminado su jornada con el único deseo de llegar a su hogar. En el trayecto decidió detenerse en una pizzería para darse un capricho. Para su sorpresa, le ofrecieron una pizza que había sido cancelada por otro cliente. Tal vez esta sea mi pequeña magia navideña, pensó con una sonrisa irónica mientras pagaba. Pero su noche estaba lejos de terminar. Al llegar a casa, aparcó el coche frente a su puerta, satisfecho con el curso de los acontecimientos. Sin embargo, cuando giró la cabeza hacia el asiento trasero, su corazón dio un vuelco. Ahí, en la penumbra, la niña seguía sentada, tranquila, como si nada hubiera pasado. Augustino se quedó congelado. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de su presencia? Respiró hondo intentando mantener la calma, mientras su mente procesaba lo increíble de la situación. Desde dentro de la casa, el ladrido ansioso de Sol, su perro, lo trajo de vuelta a la realidad. La niña lo miraba con una leve sonrisa en los labios, aparentemente ajena a la gravedad de la situación. «Hola, Sol», murmuró Augustino, abriendo la puerta del coche y sentándose junto a la niña. «Parece que nos hemos metido en un buen lío». La niña lo miró y cuando Augustino le preguntó su nombre, ella respondió con una sonrisa inocente. «Soy», te detuvo un momento antes de sonreír aún más ampliamente. «Yo soy Augustino». La sorpresa hizo que Augustino soltara una leve risa nerviosa. Le tendió la mano a la niña, intentando mantener el control de la situación. «Quédate aquí un momento, ¿vale?», le pidió suavemente. «Voy a darle de comer a mi perro y luego vuelvo enseguida contigo». La niña asintió en silencio. Augustino, aún sin poder creer lo que estaba ocurriendo, salió del coche y entró rápidamente en la casa, su mente girando a toda velocidad mientras intentaba asimilar lo que acababa de descubrir. Apenas regresó al coche, Augustino decidió que lo más sensato era llevar a la niña de vuelta con sus padres, esos despistados que ni siquiera parecían haberse dado cuenta de que su hija no estaba con ellos. ¿Cómo podían no alarmarse? No hubo ninguna llamada de su parte, ningún mensaje preocupado. Durante el trayecto intentó hacer que la niña se sintiera cómoda, aunque para su sorpresa, Sara parecía estar más que tranquila. De hecho, se comportaba como si no le importara en absoluto la ausencia de sus padres. ¿Tienes un árbol de Navidad muy grande en casa?, preguntó Augustino, intentando romper el silencio. No, suspiró la niña. Mejor dejarlo en el bosque. Augustino levantó una ceja, sorprendido por la respuesta. Era inusual que una niña de 6 años tuviera ese tipo de reflexiones. ¿Eso es lo que te dijeron tus padres?, preguntó con curiosidad. No, ellos simplemente no lo quieren, respondió Sara con un tono indiferente, pero con una madurez inesperada. Augustino sonrió para sí. Él también pensaba que los árboles pertenecían al bosque, no a las casas decoradas para una fiesta pasajera. En cierto modo, admiraba la forma en la que Sara veía el mundo. Era una visión simple, pero profundamente sensata. Yo tampoco tengo un árbol, confesó Augustino. Creo que es mejor dejarlos donde pertenecen. Sara suspiró otra vez, pero esta vez con una ligera sombra de tristeza en sus ojos. A medida que se acercaban al edificio de gran altura donde Augustino había dejado a los padres de la niña, notó cómo ella se estremecía ligeramente, mirando con nerviosismo por la ventana. Augustino intentó llamar a los padres nuevamente, pero como antes, nadie respondió. Un mal presentimiento comenzó a formarse en su mente.
Miró a través del espejo retrovisor y vio algo que le hizo detenerse en seco. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Sara. ¿Por qué lloras?, preguntó suavemente sin entender qué había desencadenado aquella reacción. Ahora volverás con tus padres y seguramente comerás cosas ricas y todo eso. Por favor, señor, no quiero volver con ellos. Déjeme aquí. No le voy a molestar, suplicó la niña entre lágrimas, con una voz tan desesperada que atravesó el corazón de Augustino. Tus padres estarán preocupados, murmuró Augustino, aunque ni él mismo lo creía del todo. Espera aquí, ahora vuelvo. Con un nudo en el estómago, Augustino salió del coche, asegurándose de cerrar bien las puertas. No le gustaba meterse en los asuntos de otras personas, y mucho menos en situaciones tan complicadas como esta. Sin embargo, sabía que algo estaba mal. Había servicios que se encargaban de estas familias, de estos problemas, pero ¿y si nadie había intervenido? Entró en el edificio con la esperanza de resolver rápidamente la situación y dejar a la niña a salvo. Caminó por los pasillos en silencio, escuchando los sonidos que provenían de detrás de las puertas. Había risas, música, todo indicaba que varias fiestas se estaban celebrando en el edificio. No sabía exactamente a qué apartamento dirigirse, así que decidió recorrer todas las plantas. Si no encontraba a nadie, pensaba llamar al azar a las puertas. Sin embargo, en el tercer piso, el estruendo de la música a todo volumen lo guió hacia una puerta entreabierta. Se acercó con precaución y al asomarse, el horror lo golpeó de lleno. Dentro, lo que debía haber sido un apartamento normal ahora parecía un escenario de caos absoluto. Personas borrachas y drogadas estaban tiradas por el suelo, algunos bailaban de manera descoordinada, mientras que otros simplemente se desplomaban donde habían caído. Había botellas rotas, humo denso flotaba en el aire, y la escena era tan surrealista que por un momento Augustino sintió que había entrado en un mal sueño. Nadie se percató de su presencia. Los pocos que aún estaban conscientes apenas podían sostenerse de pie. Era una imagen grotesca, personas semidesnudas bebiendo, fumando, riendo sin control. El hedor a alcohol y drogas lo envolvía todo. Con pasos tensos, Augustino cruzó el salón, buscando a los padres de la niña. Llegó hasta una habitación, y allí, tumbado en un sofá con la boca abierta y roncando, estaba el padre de Sara. Augustino sintió una mezcla de rabia y asco. ¿Cómo era posible que este hombre fuera capaz de dejar sola a su hija en esas condiciones? Sin decir una palabra, dio media vuelta para salir cuando, en el pasillo, se topó con la madre de Sara. Estaba bailando sin preocupación alguna en brazos de otro hombre completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor. La situación estaba más que clara, la ausencia de Sara no les importaba en lo más mínimo a sus padres. Ninguno de ellos había mostrado la más mínima preocupación por su hija. Para Augustino, aquello fue la gota que colmó el vaso. No podía, en conciencia, devolver a la niña a una familia que ni siquiera notaba que no estaba con ellos. Si hubieran sido padres normales, su mundo se habría detenido al darse cuenta de que su hija no estaba a salvo, pero no era el caso. Con una resolución firme, Augustino tomó una decisión: no iba a devolver a Sara a esos desgraciados. En lugar de eso, decidió que le ofrecería una pequeña celebración esa misma noche, un momento de alegría que no había tenido en su casa, y al día siguiente la llevaría a la policía. Lo haría de la manera correcta, pero por ahora, la niña merecía al menos un poco de felicidad. Cuando regresó al coche, vio que Sara se había quedado dormida en el asiento trasero. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado, respirando suavemente. Augustino sintió una oleada de ternura y alivio. Al menos no tendría que explicarle nada en ese momento. La llevó con cuidado en brazos, intentando no despertarla, y entró en la casa con ella. La acostó en la cama, la cubrió con una manta cálida y por un instante se quedó mirándola, preguntándose cómo alguien podía ser tan despreocupado con una criatura tan frágil.
Sol, su fiel perro, se acercó curioso intentando olfatear a la nueva visitante, pero Augustino lo apartó suavemente. Aunque Sol era protector, Augustino no quería arriesgarse a que en su instinto territorial pudiera hacerle daño a la niña. Después de todo, el perro no solía llevarse bien con los extraños, salvo con él. Era tarde y el silencio envolvía la casa. Augustino se calentó la pizza que había traído, sentándose en el sofá con Sol a su lado. Mientras mordía la pizza, pensó en lo que podría darle a Sara como regalo de Navidad. Sabía que en la casa no había nada realmente apropiado para una niña, pero recordó que días antes había comprado algunos dulces que aún no había terminado. Con una sonrisa, buscó una bolsita atractiva, llenándola con los dulces que quedaban. Luego escribió una pequeña nota y colgó el regalito en la ventana, esperando que fuera una pequeña sorpresa para ella al despertar. Por la mañana, el sol filtró sus primeros rayos por las cortinas y Sara se despertó tranquilamente. Se levantó y caminó hacia donde Augustino dormía en el sofá. Sol, que había estado esperando en silencio, corrió hacia ella, moviendo la cola con entusiasmo, como si ya la aceptara como parte de la familia. Augustino se levantó de un sobresalto, preocupado por la reacción de Sol hacia la niña. Pero para su sorpresa, el perro no mostraba ningún signo de hostilidad. Al contrario, movía la cola alegremente mientras Sara le acariciaba suavemente la cabeza. La niña, con una sonrisa inocente, miró a Augustino, iluminando la habitación con su energía. ¿Quieres un poco de té?, preguntó la pequeña con una naturalidad que desarmó a Augustino por completo. La pregunta lo dejó atónito y en su mente apareció la imagen de Sara, preparándole té a sus padres borrachos, aquellos mismos que habían sido incapaces de cuidarla la noche anterior. El pensamiento lo hizo sentir incómodo, pero decidió ignorarlo. «Buenos días», contestó con una risa cálida. «Eres mi invitada, así que seré yo quien prepare el té hoy». Se dirigió hacia la cocina, seguido por Sara y Sol, que trotaban alegremente detrás de él. Mientras caminaba, Augustino se detuvo junto a la ventana, como si algo allí hubiera captado su atención. «Mira esto», exclamó fingiendo sorpresa y mirando a Sara con una expresión divertida. La niña, emocionada, clavó sus ojos en la bolsa que colgaba de la ventana. Augustino la tomó con cuidado y la agitó en el aire, fingiendo no saber qué contenía. «¿Qué será esto?», se preguntó en voz alta, arrancando la pequeña nota que había dejado la noche anterior. Para Sara, de Papá Noel, leyó en voz alta, alzando las cejas con una exagerada expresión de sorpresa. Sara miraba asombrada, con los ojos brillando de emoción. «Es increíble», exclamó mientras Augustino se rascaba la barbilla en un gesto pensativo. «Debe ser porque te portaste muy bien este año», dijo sonriendo. «Por eso Papá Noel te encontró aquí y decidió dejarte una sorpresa». La pequeña no podía contener su alegría. Comenzó a saltar alrededor de Augustino, quien, divertido, le entregó el paquete. Sara lo apretó contra su pecho con una devoción que hizo que el corazón de Augustino se encogiera. Él sabía que el regalo no era nada especial, solo unos cuantos dulces que había metido en una bolsa, pero ver la felicidad pura en el rostro de Sara lo desarmó. Se sentía un poco avergonzado, pensando que tal vez ella esperaba algo más grandioso, algo más digno de la magia de la Navidad. Sin embargo, cuando Sara abrió el paquete y descubrió los dulces, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que Augustino casi no pudo contener la emoción. Los ojos de la niña brillaban mientras sacaba cada dulce con delicadeza, como si fueran tesoros. No fue posible llevar a Sara a la policía ese día. Durante la noche, una tormenta de nieve feroz había cubierto todo el paisaje, haciendo imposible conducir. Augustino miró por la ventana, observando cómo la nieve se acumulaba implacablemente y suspiró. Un día más no cambiará nada, pensó, pero ese día se convirtió en varios. Y los padres de Sara seguían sin dar señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Por su parte, Augustino tampoco los buscó.
Durante esos días, la niña y Sol se volvieron inseparables. Sara parecía disfrutar de su nueva vida jugando en la nieve, ayudando a Augustino a limpiar el camino y a montar comederos para los pájaros. Se reía con una alegría que contrastaba con la tristeza y la indiferencia que seguramente había sentido en su hogar anterior. No parecía recordar a sus padres, y eso solo reforzaba la convicción de Augustino de que no podía permitir que regresara con ellos. Cada día que pasaba, su cariño por la niña crecía, y con ello, su dilema moral también. El corazón de Augustino se debatía en un torbellino de dudas. Sabía que lo correcto era llevar a la niña a la policía, pero hacerlo significaba posiblemente condenarla a un futuro incierto en un orfanato, atrapada en el frío y burocrático sistema del país. La idea de verla en ese entorno, sola y perdida, lo atormentaba. ¿Realmente era ese el destino que deseaba para ella? Sin embargo, también sabía que no podía seguir ignorando la realidad. Cuanto más tardaba en devolverla, más riesgo corría, no solo legalmente, sino también emocionalmente. La niña se había encariñado con él y él con ella. La separación sería dolorosa, pero necesaria. Así que al llegar al 10º día, Augustino se armó de valor. Sabía que debía hacer algo antes de que las cosas se complicaran aún más. Ese día, después de limpiar el camino de la nieve y hacer muñecos en el patio, Augustino finalmente tomó la decisión. Mientras observaba a Sara correr y reír bajo la luz gris del invierno, su corazón se encogía de tristeza, pero sabía que no podía seguir siendo sentimental. Era hora de actuar. Con una profunda sensación de resignación, Augustino se dirigió hacia el teléfono, decidido a llamar a las autoridades. Pero justo cuando se preparaba para marcar el número, el teléfono sonó. «Hola», dijo una voz femenina al otro lado de la línea, llena de una frialdad que lo desconcertó. «Soy la madre de Sara». «Monstruo. Eres un monstruo. Devuélveme a mi hija». Fueron las primeras palabras que la madre de Sara lanzó al teléfono, su voz cargada de rabia y desesperación. Augustino quedó perplejo. La madre sabía perfectamente dónde estaba su hija y, sin embargo, había pasado esos 10 días celebrando las fiestas como si nada. Y ahora, sobria y recordando la existencia de la pequeña, había decidido que era el momento de exigir su regreso. La incoherencia de la situación lo dejó atónito. ¿Qué le hace pensar que su hija está aquí?, preguntó Augustino, intentando mantener la calma. «Sé muchas cosas, de eso puedes estar seguro», gritó la madre al otro lado del teléfono, su tono amenazante. «Devuélveme a mi hija, y si no, te haré la vida imposible». Augustino colgó el teléfono con un nudo en el estómago. ¿Devolver a Sara a su madre? Pero si esa mujer había estado ausente durante 10 largos días, festejando sin mostrar el más mínimo interés en saber dónde estaba su hija. Durante todo ese tiempo, no había ni una llamada, ni una preocupación. ¿Cómo podía alguien vivir tan despreocupadamente mientras su hija estaba desaparecida? Miró a través de la ventana y vio a Sara jugando felizmente con Sol en el patio cubierto de nieve. Su corazón se llenó de confusión y tormento. Sabía que debía tomar una decisión, pero ninguna opción parecía ser la correcta. Si devolvía a Sara a su madre, ¿qué futuro le esperaba? Volvería a ser una niña olvidada, descuidada en medio de la indiferencia de sus padres. Pero si no la devolvía, las consecuencias legales serían inevitables y también tendría que enfrentar el hecho de que Sara no podría quedarse con él para siempre. En ese momento una idea surgió en su mente, una idea que lo sorprendió por completo. Durante muchos años, Augustino había dejado de creer que algún día tendría nietos. Había perdido a su único hijo en un trágico accidente durante su servicio militar, un dolor que nunca había podido superar por completo. Camilo había trabajado por contrato en el ejército. Después de cumplir con su servicio militar obligatorio, decidió continuar en ese camino porque, en el fondo, le apasionaba la vida castrense. Pero la muerte de su Camilo cambió todo.
Lo destruyó a él y a su esposa, rompiendo una relación que alguna vez había sido feliz. Ambos afrontaron la tragedia de formas muy diferentes, cada uno sufriendo en silencio, incapaces de encontrar consuelo en el otro. La vida que habían construido alrededor de Camilo se desmoronó y pronto se dieron cuenta de que no podían seguir juntos. El dolor era demasiado profundo, demasiado desgarrador. Augustino no pudo evitar imaginar que quizás el destino le estaba regalando una segunda oportunidad con Sara, como si el universo intentara enmendar el vacío dejado por la muerte de su hijo. No pensaba en las consecuencias, solo quería proteger a la niña, evitar que sufriera el mismo abandono emocional que él había sentido. Pero en el fondo sabía que esta situación no podría continuar así para siempre. La realidad, cruel y fría, estaba al acecho. Y esa realidad llegó más rápido de lo que esperaba. Uno de los vecinos, desconfiado, informó a la policía que Augustino tenía una niña en su casa. El golpe fue devastador. Augustino fue llevado a la comisaría, interrogado como si fuera un criminal. Aunque al final lo dejaron ir, el daño estaba hecho. Sara fue llevada a un orfanato, una decisión tomada por el Servicio de Protección a la Infancia con una eficiencia brutal. Aquel sistema tan impersonal, tan burocrático, se movió con rapidez. Los padres de Sara fueron entrevistados, pero la verdad era clara: su madre vivía con un compañero de cuarto y no mostraba el más mínimo interés por el bienestar de su hija. El padre ya había desaparecido hacía tiempo, y el lugar donde Sara vivía fue declarado inadecuado para criar a un niño. La idea de privar a la madre de la patria potestad fue rápidamente planteada, ya que quedaba claro que Sara no era una prioridad para ella. De hecho, la madre apenas si se preocupaba por el futuro de su hija. Estaba mucho más interesada en mantener su libertad y continuar con su vida sin interrupciones. Augustino no podía abandonar a Sara, no después de todo lo que habían pasado juntos. Comenzó a visitarla en el orfanato, cada vez más decidido a seguir de cerca su caso. Aunque nadie lo esperaba, los vecinos, que habían permanecido en silencio durante años, ahora mostraban una repentina preocupación por la niña. Relataron a los agentes la dura vida que había llevado Sara. Aunque vivía con sus padres, era evidente que a ellos no les importaba en lo absoluto. Resultaba irónico que durante tanto tiempo nadie se hubiera tomado la molestia de intervenir, de alzar la voz por esa pequeña. Y ahora, de repente, no hacían más que hablar de la pobre niña, compartiendo detalles sobre su abandono como si fuera una revelación recién descubierta. Durante una de las visitas de Augustino al orfanato, decidió hablar con el director para ver si había alguna novedad sobre el caso de Sara. Mientras esperaba, su mirada cayó sobre una carpeta en el escritorio con el archivo personal de la niña. Al abrirla, encontró un detalle que hizo que su corazón comenzara a latir violentamente en su pecho: el lugar de nacimiento de Sara. La niña había nacido en la misma ciudad donde su hijo, Camilo, había servido en el ejército. Augustino se quedó paralizado. ¿Era posible que esta coincidencia fuera solo eso, una casualidad? La idea le parecía inconcebible. Sentía como si el universo estuviera jugando con él, ofreciendo pistas que lo empujaban hacia una verdad que ni siquiera estaba preparado para enfrentar. La conexión entre Sara y Camilo no podía ser ignorada. Con una mezcla de temor y determinación, Augustino decidió contactar nuevamente a la madre de Sara. Sabía que debía obtener respuestas y la única persona que podía dárselas era esa mujer, aunque fuera en su estado lamentable. Cuando finalmente logró hablar con ella, la mujer estaba visiblemente afectada, arrastrando las palabras entre insultos y balbuceos. La conversación fue caótica, llena de desvaríos y reclamos incoherentes, pero en medio de esa tormenta verbal, Augustino obtuvo la respuesta que tanto temía. La madre de Sara, borracha y desesperada, reveló que había roto con su compañero de cuarto recientemente, lo que explicaba su estado actual. Pero fue lo que dijo después lo que dejó a Augustino helado. El padre de Sara se llamaba Camilo, dijo la mujer, como si fuera un detalle insignificante.
Hacía ya 7 años desde que la madre de Sara tuvo un breve romance con un joven militar, un romance que solo duró un par de encuentros. Para ella no fue nada serio, pero más tarde descubrió que estaba embarazada. Intentó buscar al hombre, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Ahora todo encajaba en la mente de Augustino. Camilo, su hijo perdido, era el padre de Sara. Esa conexión que había sentido desde el principio no era una simple coincidencia. Sara era su nieta. Con esta revelación, Augustino supo que su misión era clara: debía sacar a la pequeña del orfanato y darle el hogar que merecía. Esta era su segunda oportunidad para formar una familia, para corregir los errores del pasado y para honrar la memoria de su hijo. Augustino no podía hacerlo solo, así que se reunió con su exesposa, Tamara. Ella, al igual que él, había vivido años de soledad tras la muerte de su hijo, sumida en su propio dolor. Pero cuando Tamara escuchó la noticia, no pudo contener su alegría. Era como si la vida les hubiera dado un regalo inesperado. Juntos, Augustino y Tamara decidieron luchar por la custodia de su nieta, uniendo fuerzas de una manera que no habían hecho en años. La lucha por Sara los volvió a juntar, como si el destino hubiera encontrado la manera de reconciliarlos. La tristeza que los había separado ahora se transformaba en una causa común que les daba un nuevo propósito. Se sintieron más unidos que nunca y comenzaron a recopilar los documentos necesarios para la adopción. Ambos tenían más de 50 años, pero aún eran jóvenes de espíritu, llenos de energía y dispuestos a criar a una niña con todo el amor que les quedaba. Sabían que la vida les había dado una nueva oportunidad para ser abuelos, para ofrecerle a Sara una infancia llena de cariño y estabilidad, algo que ella nunca había tenido con sus padres biológicos. Nos pasan muchas cosas a lo largo de la vida, pero siempre sigue adelante, pensaba Augustino. Y esta vez el futuro brillaba con esperanza. Gracias a su determinación y al esfuerzo mutuo, Sara pronto encontró un nuevo hogar con unos abuelos que la amaban profundamente. La casa de Augustino y Tamara, que alguna vez estuvo vacía y silenciosa, ahora resonaba con las risas de una niña que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La historia de Augustino y Sara nos enseña que la vida, aunque a veces esté llena de tragedias y pérdidas, siempre ofrece segundas oportunidades. A través de la conexión inesperada entre un abuelo y su nieta, se nos muestra que el amor y la familia pueden sanar incluso las heridas más profundas. La vida sigue y aunque enfrentemos momentos difíciles, siempre hay espacio para la redención y la esperanza. El pasado puede doler, pero es el presente y el esfuerzo mutuo lo que define el futuro. En última instancia, la verdadera familia no siempre se basa en lazos de sangre, sino en el amor y el compromiso de cuidar y proteger a los que amamos.